Ethan Carter nunca había sido de grandes gestos. La vida no le había dado el dinero para ello, pero hoy estaba decidido a hacer una excepción. El aire de finales de verano zumbaba con cigarras mientras se encontraba en un muelle destartalado con vistas al turbio lago de Lakewell Park, un lugar donde los niños pescaban renacuajos y los ancianos fingían pescar. Le sudaban las palmas de las manos, el corazón le latía con fuerza como si acabara de correr una maratón, pero allí estaba, una cajita de terciopelo en el bolsillo, y dentro estaba el anillo que le había costado 3 meses de horas extras en el almacén. Nada ostentoso, solo una sencilla alianza de plata con un diamante que brillaba al inclinarla en la posición correcta. No era mucho, pero era todo lo que tenía, y Scarlett Brooks, con sus cálidos ojos marrones y una risa que podía derretir glaciares, valía cada centavo. Había ensayado la letra cientos de veces, tropezando con ella en el espejo como un adolescente nervioso. Ahora, mientras Scarlett permanecía allí, con su vestido de verano ondeando al viento y su cabello castaño reflejando los últimos rayos de sol, Ethan sintió el peso del momento sobre él. Ella era su oportunidad de algo real, una familia, un futuro, una vida que no terminara con él comiendo sopa enlatada solo en un apartamento de una habitación. Scarlett empezó, con la voz quebrada como una ramita seca. Se aclaró la garganta, sonriendo tímidamente. Bueno, intentémoslo de nuevo. Scarlett Brooks, eres lo mejor que me ha pasado. No soy perfecto, ni hablar, apenas estoy acostumbrado a hacer mis necesidades, pero te quiero y quiero construir algo contigo, una vida, un hogar, tal vez unos cuantos pequeños que nos vuelvan locos. Cayó sobre una rodilla, abriendo torpemente la caja con dedos temblorosos. ¿Te casarías conmigo? Por un instante, el mundo se detuvo. Entonces Scarlett se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Ethan, Dios mío, sí. Sí, me casaré contigo. Ella lo levantó de un tirón, rodeándolo con los brazos, y él la hizo girar hasta que ambos giraron y rieron como idiotas. El anillo se deslizó en su dedo, un poco apretado, quizá, pero no le importó, y se besaron, ese tipo de beso que se sentía como una promesa sellada a la luz de las estrellas. Más tarde, tumbado sobre una manta junto al muelle con una botella de champán barato burbujeando entre ellos, fijaron una fecha, dentro de 6 meses, a principios de primavera. Algo pequeño, dijo Ethan, apartándole un mechón de pelo de la cara. Solo nosotros, unas flores y un pastel que probablemente se nos caiga al suelo. Scarlett rió entre dientes, inclinándose hacia él. Perfecto. Mientras seamos tú y yo, es perfecto. Para Ethan, esta noche era la culminación de todo por lo que había luchado. El chico del dúplex destartalado, que había luchado por salir adelante en la universidad comunitaria y en trabajo sin futuro, de alguna manera se había ganado el corazón de una mujer como Scarlett. No le importaba que su familia tuviera dinero ni que su mundo se redujera a jardines impecables y cócteles, demostraría que era lo suficientemente bueno. Tenía que hacerlo, mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la impecable mansión colonial de los Brooks, el ambiente era menos festivo. Scarlett irrumpió por la puerta principal, con las mejillas sonrojadas y su anillo brillando bajo la lámpara de araña. Mamá. Papá. Ethan me propuso matrimonio. Dije que sí. Henry Brooks, un hombre cuyo rostro parecía permanentemente marcado por una leve desaprobación, dejó su vaso de whisky en la mesa auxiliar de caoba con un ruido metálico exagerado. Linda Brooks, con su cabello rubio recogido en un moño apretado, se detuvo a medio sorbo de su chardonnay, con los labios fruncidos como si acabara de probar algo agrio. El silencio se prolongó denso y crítico hasta que Henry finalmente habló. Ethan Carter, el chico del almacén. No es un chico del almacén, papá, espetó Scarlett, desvaneciéndose un poco su alegría. Es inteligente, trabaja duro y me quiere, ¿amor? Preguntó Linda, con una palabra cargada de sarcasmo mientras se ajustaba el collar de perlas. El amor no paga las cuentas, cariño, y no guarda las apariencias. ¿Cuál es su plan? Llevarte a un parque de caravanas. Scarlett tensó la mandíbula. Es ambicioso. Lo va a lograr. Somos felices. No importa. Henry se inclinó hacia adelante en su silla, con voz tranquila y condescendiente.
Feliz es una palabra bonita, Scarlett, pero no significa nada cuando apenas llegas a fin de mes. Necesitas estabilidad, un hombre con una oportunidad. Hablando de eso, intercambió una mirada con Linda, quien asintió como si lo hubieran estado ensayando. Hoy almorzamos con los Harrison. ¿Recuerdas a su hijo, Daniel? Scarlett parpadeó, confundida. ¿Daniel? ¿El tipo que estrelló su Porsche contra la fuente del Country Club el año pasado? Es enérgico, dijo Linda rápidamente, agitando la mano, como si el caos vehicular fuera una peculiaridad encantadora. Y va a hacerse cargo de la empresa de su padre. Robert Harrison es un titán. Daniel tiene un futuro que se ha forjado. Esta es la unión que siempre imaginamos para ti. Imaginada para mí, la voz de Scarlett se elevó, incrédula. No soy un negocio, mamá. Quiero a Ethan. Nos casamos en 6 meses, eso es todo, Henry suspiró, frotándose el puente de la nariz. 6 meses es tiempo de sobra para superarlo, cariño. Este Carter es un soñador, no un emprendedor. Ya verás, Scarlett salió hecha una furia, dando un portazo, pero la duda ya estaba sembrada. En el muelle, Ethan seguía sonriendo, imaginando su futuro. No tenía ni idea de que la maquinaria familiar de los Brooks ya estaba en marcha, lista para devorarlo y escupirlo. Pero por ahora, esta noche les pertenecía a él y a ella. Las primeras semanas tras la propuesta habían sido radiantes, con esa energía embriagadora e imparable que solo el amor y el champán barato podían alimentar. Ethan y Scarlett aprovechaban los momentos que podían, fiestas nocturnas, planes susurrados mientras tomaban un café, besos furtivos en el aparcamiento del almacén cuando ella llegaba después de su turno. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, el brillo comenzó a desvanecerse. No fue una gran pelea ni una explosión dramática, fue una inquietud progresiva, como la humedad filtrándose por las paredes de una casa que jurabas que era sólida. Los padres de Scarlett no se daban por vencidos. Cada cena en la mansión Brooks era un campo de batalla, con Henry y Linda lanzando granadas sutiles, o no tan sutiles, a toda la existencia de Ethan. Así que, Ethan, reflexionó Henry una noche mientras comían codornices asadas, bebiendo whisky como un villano de Bond, sigo cargando cajas de... La vida debe ser emocionante, intervino Linda, con una sonrisa tan aguda como un corte de papel. Solo estamos preocupados, cariño. Scarlett está acostumbrada a ciertos estándares. ¿Qué pasa cuando se le pase la novedad? Ethan, sentado rígidamente con una chaqueta desconocida que le apretaba los hombros, forzó una sonrisa. Estoy en ello, señor. Grandes planes. Apretó la mano de Scarlett por debajo de la mesa, pero su apretón de vuelta pareció vacilante, su sonrisa era forzada. Más tarde, en el coche, estaba más callada que de costumbre, mirando por la ventana las luces de la calle que pasaban. Solo están siendo protectoras, dijo finalmente, más para sí misma que para él. Cambiarán. Pero no lo hicieron, y Scarlett comenzó a vacilar. Ella sacaba a relucir pequeñas cosas, comentarios casuales como, papá dice que trabajar en el almacén es un callejón sin salida, o, mamá cree que deberíamos ahorrar más para la boda. Al principio, Ethan lo restaba importancia, llamándolo nerviosismo. No me conocen, Scar, decía, acercándola. Les demostraré que se equivocan. Ya verás. Ella asentía, pero sus ojos ya no brillaban como antes. La duda era una ladrona silenciosa, y se colaba en su pequeño mundo con un comentario sarcástico a la vez. Mientras tanto, el trabajo de Ethan en Harrison Logistics era una olla a presión, con el calor viniendo de arriba. Siempre había sabido que trabajar en el almacén no era glamuroso, cargar cajas, esquivar montacargas, salir del trabajo con los músculos doloridos, pero últimamente sentía que alguien le guardaba rencor. Su supervisor inmediato, un tipo fibroso llamado Mac, empezaba a ponerlo más nervioso de lo habitual, criticando cada entrega, cada tarjeta de tiempo. La corporación está observando, murmuró Mac, pero Ethan percibió la preocupación en su voz, como si solo fuera un emisario de algo más grande. Entonces, una noche, mientras comían pizza grasienta para llevar, las piezas del rompecabezas encajaron.
A Scarlett se le escapó. Papá estaba hablando con Robert Harrison sobre algo, murmuró, picoteando su pepperoni. ¿Creen que Daniel es un buen trato? Ethan se quedó paralizado, con la pizza a medio camino de la boca. ¿Daniel, el borracho del porche? Espera, Robert Harrison, ¿como Harrison? Scarlett asintió, evitando su mirada. Sí, es el dueño de la empresa para la que trabajas. Son viejos amigos. A Ethan se le revolvió el estómago. Robert Harrison no era solo un ejecutivo sin rostro, era un sabelotodo. Era la figura central en Harrison Logistics. De repente, la atención extra en el trabajo cobró sentido. No se trataba de palés mal colocados ni entregas tardías, era una jugada de poder. La semana siguiente, cayó el hacha. Ethan estaba descargando un cargamento de ventiladores industriales, un trabajo agotador que le empapaba la camisa de sudor, cuando Mac entró arrastrando los pies, con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar. Carter, te necesitamos en la oficina ahora mismo. Ethan subió con dificultad las escaleras hacia la elegante oficina del ejecutivo, con fachada de cristal, un lugar en el que nunca había estado. Allí, tras un escritorio de caoba, estaba sentado el mismísimo Robert Harrison, con un traje gris, mirada acerada y una sonrisa que cortaba la leche. Ethan Carter, dijo Harrison arrastrando las palabras, reclinándose en su silla. Has estado muy ocupado, doblando cajas, insinuando a chicas fuera de tu alcance. Ambicioso. Ethan apretó los puños, manteniendo la voz serena. Hago mi trabajo, señor. Mejor que la mayoría. Harrison rió entre dientes, una risa fría y vacía. Y tu trabajo es lo de menos. Verás, un cliente me llamó hoy y empezó a gritarme por una entrega tardía. Es curioso cómo tu nombre aparece en todo el papeleo. Eso es imposible, replicó Ethan. Lo revisé 3 veces. Los registros estaban limpios. La sonrisa de Harrison se ensanchó. Oh no. Ya da igual. Ya terminaste, chico. Limpia tu casillero. A Ethan le hirvió la sangre. No era por el envío, ¿verdad? Era por Scarlett. Harrison no se inmutó, solo juntó los dedos. Aprendes rápido. Lástima que no te sirva de nada. Estás despedido, y si eres inteligente, te mantendrás alejado de las cosas que no te pertenecen. A las 5 de la tarde, Ethan se había ido, despedido, con una caja de cartón llena de trastos de su casillero bajo el brazo y su último sueldo arrugado en el puño. Estaba sentado en su destartalado Chevy en el estacionamiento, mirando la inmensa silueta del almacén, con el peso de todo aplastándolo. Sin trabajo, sin ahorros, y con una prometida cuyos padres probablemente estaban celebrando su caída con los Harrison en ese mismo momento. Robert Harrison había orquestado todo esto, una jugada maestra para enterrarlo. Aún no había llamado a Scarlett, no sabía cómo decirle que acababa de ser aplastado por el hombre que manejaba los hilos de su familia. En cambio, había conducido hasta Lakewell Park, hasta el mismo muelle donde le había propuesto matrimonio, y se había sentado allí en la oscuridad, con la promesa vacía del anillo quemándole la memoria. El fuego se extendía en el trabajo, en casa, por todas partes, y Ethan no estaba seguro de poder apagarlo. Ethan Carter no era un desertor, la vida se lo había quitado hacía años. Pero, maldita sea, sentía que el universo estaba poniendo a prueba sus límites. Después de despedir a Robert Harrison con aire de suficiencia, se había puesto a trabajar, recorriendo portales de empleo, puliendo su currículum, enviando solicitudes como un poseso. Siempre había sido un matón, el tipo de persona que podía convertir una llave inglesa oxidada en un salvavidas. Pero esta vez, la llave inglesa se le escapaba una y otra vez. Las cartas de rechazo se amontonaban en su bandeja de entrada, hemos elegido a otra persona. No es la persona adecuada. Buena suerte. Cada una era una pequeña puñalada para su ego ya herido. Pero no era un despistado. Cuando transportaba cajas en Harrison Logistics, pasaba los fines de semana encorvado sobre una laptop en una cafetería lúgubre, tomando cursos de marketing digital. No era glamuroso, SEO, campañas publicitarias, analítica.
Pero era una salida, una oportunidad para cambiar el esfuerzo por estrategia. Destacó en los módulos, incluso creó una campaña de prueba que se ganó el visto bueno del instructor. Tienes un don para esto, Carter, dijo el chico. Eason se aferró a ella como a un salvavidas, ahora presentándose a todas las empresas de marketing en un radio de 80 kilómetros. Pero el teléfono estaba en silencio. O no estaban contratando, o el hedor de su almacén aún persistía en su currículum. Mala suerte, mal momento, o lo que fuera, era implacable. El Eason que le había propuesto matrimonio a Scarlett bajo las estrellas se desvanecía rápidamente. Sus ahorros se habían reducido a un puñado de billetes arrugados, el alquiler pesaba como una guillotina y el chico del espejo tenía ojeras y la mandíbula demasiado apretada. Siempre había sido optimista, de esos que piensan que ya lo encontraremos. Pero ahora lo asaltaban las dudas. ¿Y si los prox tenían razón? ¿Y si era un callejón sin salida? Scarlett no ayudaba. La mujer que una vez se rió de sus chistes tontos y lo besó como a un héroe empezaba a alejarse. Se le estaba agotando la paciencia. Dijiste que ya tendrías algo, le espetaba, revisando su teléfono mientras él se encorvaba sobre las ofertas de trabajo. Mi padre no para de preguntarme qué planes tienes, y ni siquiera sé qué decirle. Había ecos de Henry y Linda en su tono, agudo, crítico, desbordante de decepción. Eason intentó contenerlo. Estoy en ello. Scar, es difícil entrar en el marketing, pero estoy cerca. Lo presiento. Simplemente puso los ojos en blanco. La cercanía no compensa, Eason. No quería cercanía, quería la vida de Scarlett Brooks, cócteles en la azotea, fines de semana en Napa, un armario lleno de bolsos de diseñador. Eason lo veía en ella ahora, una princesa ansiosa por escapar de la chabola campesina. Dejó de preguntarle qué tal le había ido el día, dejó de acurrucarse a su lado en el sofá. En cambio, se desahogó con las vidas perfectas de sus amigos para Instagram, con la voz cargada de envidia. Todos se lo están pasando bien, y yo estoy aquí atrapada esperando ¿qué? ¿A qué lo descubras? El punto de inflexión llegó una noche lluviosa de martes, una lluvia gris que encajaba con el humor de Eason. Acababa de recibir otro rechazo de, agradecemos tu interés, pero... Y estaba bebiendo cerveza cuando Scarlett entró furiosa, dejando el bolso sobre la encimera con un golpe seco y dramático. Sigues aquí sentado, dijo ella, con la voz cortando el silencio. ¿Otro no, supongo? Eason dejó la botella, el cansancio luchando con la ira. Sí, Scar, otro no. Lo intento, ¿vale? No me voy a quedar de brazos cruzados por diversión. Se rió, una risa áspera y amarga. ¿Intentando? Te estás ahogando y me estás arrastrando contigo. Mis padres tenían razón, eres un perdedor, un don nadie. No puedo creer que pensara que esto podría funcionar. Sus palabras fueron como un puñetazo, pero aún no había terminado. Perdí mi tiempo contigo, tiempo que podría haber estado pasando con alguien con futuro, no atrapada en este basurero con un tipo que ni siquiera puede mantener un trabajo. Scarlett, para. Dijo él, poniéndose de pie, con la voz temblorosa. Te quiero. Somos un equipo. No, no somos un equipo. Gritó ella, con lágrimas corriendo por sus pestañas. No soy tu caridad. Merezco algo mejor que esto, algo mejor que tú. Sacó su maleta del armario de un tirón, llenándola de ropa mientras Eason se quedaba allí, atónito, con la habitación dándole vueltas. Al cerrar la cremallera, se giró con la mirada fría. Perdí el tiempo con un fracasado como tú, espetó, arrastrando la maleta hacia la puerta. Adiós, Eason. La puerta se cerró de golpe y, sin más, ella desapareció. No se movió durante un largo instante. El silencio era ensordecedor. La cerveza se calentó, la lluvia caía con fuerza y Eason se desplomó en el sofá, un cascarón vacío del hombre que había sido. Semanas después, se enteró por los rumores de que Scarlett había recibido la propuesta de matrimonio de Daniel Harrison, el chico de oro con el Porsche destartalado y el fideicomiso correspondiente.
Un mes después, las fotos de la boda aparecieron en redes sociales, Scarlett con un vestido blanco, radiante junto a Daniel, que parecía. Incluso a través del filtro, el presumido pie de foto decía, ahora comienza el felices para siempre. Ethan la ojeó, agarrándose el pecho, y arrojó el teléfono al otro lado de la habitación. Ahora estaba solo, sin trabajo, sin prometida, sin lucha. Robert Harrison había ganado, los Brooks habían ganado, y Scarlett lo había cambiado por un modelo más deslumbrante, dejándolo a su suerte para que recogiera los pedazos de la vida que se había atrevido a soñar. Pero en algún lugar, enterrado bajo los escombros, un destello de algo tenaz aún ardía. No había terminado, todavía no habían pasado 4 años desde entonces. Parecía poco tiempo, pero en este mundo acelerado, cualquier cosa podía cambiar. 4 años podían cambiar mucho, o incluso todo. Para Ethan Carter, lo habían reconstruido desde cero. El hombre destrozado que había visto a Scarlett alejarse con sus sueños en una maleta se había ido, reemplazado por alguien más perspicaz, más fuerte y más rico que el infierno. A sus 32 años, era el jefe de marketing de Pinnacle Dynamics, una elegante y ambiciosa empresa tecnológica que dominaba su sector. Se acabaron los sudorosos turnos de almacén y los almuerzos de ramen. Ethan se había instalado en una oficina en la planta 27, con ventanales que enmarcaban el brillante horizonte de la ciudad. Su escritorio era de roble pulido, sus trajes estaban hechos a medida y el BMW M5 aparcado en el garaje ejecutivo ronroneaba como un gato satisfecho. La vida no solo era buena, era suya para vivirla. La oficina bullía con la energía que solo una empresa de primer nivel podía generar, gente inteligente y ambiciosa con camisas abotonadas y tacones de diseñador, lanzando términos como ROI y sinergia de marca mientras tomaban espressos del barista de la casa. El equipo de Ethan lo respetaba, y no solo porque les firmaba los cheques. Se lo había ganado a pulso revirtiendo campañas fallidas, consiguiendo millones de dólares en clientes y dirigiendo su departamento con una combinación de encanto y firmeza que hacía que la gente quisiera impresionarlo. No era un gritón ni un microgestor, era el tipo que se arremangaba, te hacía una lluvia de ideas a las 2 de la madrugada y luego te invitaba a una cerveza, pero era muy selectivo con quien dejaba entrar. No contrato currículums, dijo. Contrato a gente que lo entiende. Hoy, estaba hasta las rodillas en entrevistas para un nuevo trabajo en marketing en redes sociales. Los candidatos formaban fila en una sala de conferencias acristalada, un desfile de jóvenes impulsivos con títulos de la Ivy League y portafolios que desprendían potencial. Ethan se recostó en su sillón de cuero, revisando los currículums, mientras su bolígrafo Montblanc marcaba el ritmo sobre la mesa. Estaban Mia Chen, la experta en datos que había aumentado la interacción de una startup en un 300%, Jake Torres, el creativo con una campaña viral en su haber, y Priya Patel, cuya red de influencers hacía que las marcas se volvieran locas. Eran buenos, buenísimos. Ethan sonrió para sí mismo, elegir solo uno sería un reto, uno que le gustara, entonces lo vio, escondido al final de la pila, un nombre que lo impactó como un tren de carga, Scarlett Brooks. Su pluma se detuvo a mitad de trazo, con la respiración entrecortada en la garganta durante medio segundo antes de obligarlo a escribir con firmeza. Repasó su currículum, apretando la mandíbula, algunos trabajos independientes, algunas entradas de blog, algunas publicaciones de Instagram de pequeñas empresas. Nada especial comparado con los pesos pesados de la sala. Era sutil, casi vergonzosa. 4 años atrás, había sido la princesa a la que debería haber echado. Cualquier otro gerente habría hecho lo mismo. Su experiencia no era nada comparada con las demás, pero Ethan no era un gerente cualquiera. Los recuerdos pasaron por su mente sin que nadie los llamara, su risa en ese muelle, el sonido de su maleta al cerrarse de golpe, su presumida foto de boda con Daniel Harrison. La curiosidad lo carcomía. ¿Qué demonios le había pasado? Y sí, quizá una parte de él quería verla retorcerse, ver a la mujer que lo había llamado perdedor enfrentarse al hombre en el que se había convertido. No estaba orgulloso de esa parte, pero tampoco se sentía por encima de ella. Se quedó allí sentado un largo minuto, mirando su nombre, mientras su currículum se arrugaba bajo su agarre. Entonces tomó una decisión.
Inclinándose hacia adelante, pulsó el botón del intercomunicador de su escritorio. Hola, Lisa, dijo con voz tranquila pero indescifrable. Puedes hablar con Scarlett Brooks ahora, resonó por el altavoz el alegre claro, señor Carter de su secretaria. Isen se ajustó la corbata, con una pequeña sonrisa burlona dibujada en sus labios. Hacía 4 años, ella lo había dejado, ahora volvía a su mundo. En sus términos, pasara lo que pasara, él estaría listo. La puerta de la oficina de Isen se abrió de golpe, y allí estaba, Scarlett Brooks, entrando en su reino como un ciervo deslumbrado por los faros. Apretaba un maletín de cuero contra el pecho, con los nudillos blancos y la barbilla ligeramente levantada en un intento desesperado por parecer serena. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño apretado, su blazer azul marino impecable pero ligeramente deshilachado en los puños, un hallazgo de segunda mano, supuso Isen. Aún no lo había visto, sus ojos recorrieron la elegante oficina, admirando la vista, los premios en la pared, la pesadez del lugar. Entonces su mirada se posó en él, recostado en su escritorio con su traje a medida, y palideció. El sudor le perlaba la frente, su respiración era audible y entrecortada. No lo sabía. De todas las personas a las que se había propuesto impresionar, Ethan Carter no era una de ellas. En su interior, Isen sintió una oleada de triunfo, un pequeño temblor oscuro que reprimió con facilidad, se recostó en su silla, con expresión fría y profesional, y un leve atisbo de sonrisa se dibujaba en sus labios. Scarlett, dijo con voz suave como el cristal. Siéntate. Ella se tambaleó hacia adelante, casi dejando caer su portafolio, y se hundió en la silla frente a él, con manos temblorosas mientras se alisaba la falda. Isen, logró decir en un susurro tembloroso. Yo no esperaba, la vida está llena de sorpresas, intervino él, con un tono ligero, pero con algo que ella no pudo identificar. Empecemos. Cuéntame tus experiencias. La entrevista empezó como cualquier otra. Isen se mostró serio, con el bolígrafo en la mano, preguntas agudas y directas. Háblame de tu trabajo freelance. ¿Qué campañas has realizado? ¿Métricas? Resultados, respondió Scarlett con torpeza, con la voz entrecortada y ejemplos vagos. Promocionar una panadería local en Instagram por aquí, una entrada de blog para un quiropráctico por allá, nada que ver con la realidad. Isen escuchó, asintiendo de vez en cuando, con una máscara de neutralidad en el rostro, pero lo vio con claridad. Estaba fuera de lugar. Comparada con los demás candidatos, era un peso ligero, sus habilidades apenas rozaban la superficie de lo que requería el puesto. Podría haberlo dejado ahí, despidiéndola educadamente con un nos pondremos en contacto contigo, pero no lo hizo. En lugar de eso, dejó el bolígrafo, se inclinó ligeramente hacia adelante y dejó pasar la formalidad. Vale, Scarlett, dijo, suavizando el tono, dominado por la curiosidad. Ya basta del currículum. ¿Qué te pasa realmente? Parpadeó, desconcertada, y luego soltó una risa temblorosa que sonó más como un sollozo. Quizás era su confianza, la forma en que dominaba la habitación, la forma en que su mirada no vacilaba, o quizás simplemente no pudo contenerlo más. Fuera lo que fuese, el dique se había roto. Todo es un desastre, Isen, dijo con la voz quebrada. Mi vida no es lo que pensaba. Lo había soltado todo, las palabras saliéndole a borbotones. Sus padres, Henry y Linda, esos snobs intocables, habían malgastado su fortuna en una inversión temeraria, segaramente una que se había ido al garete. Vendieron la mansión, los coches, y sobrevivían en un apartamento modesto, con el orgullo tan destrozado como su cuenta bancaria, y luego estaba Robert Harrison. Su imperio también se había derrumbado, un incendio en un almacén había provocado el colapso, y la competencia se había abalanzado sobre él como buitres, llevándose lo que quedaba. Daniel, como era de esperar, era un desastre, un alcohólico empedernido que no podía mantener un trabajo, ni mucho menos un matrimonio. Llegaba a casa borracho, gritando y tirando cosas. Scarlett dijo, con las manos entrelazadas en el regazo, una noche me amenazó, dijo que me haría arrepentirme de irme. Tomé a mi bebé y salí corriendo. Isen arqueó ligeramente las cejas al oír el bebé, pero no la interrumpió. Scarlett continuó, con la voz apenas por encima de un susurro,
Ahora soy madre soltera con un niño de 2 años. Mis padres lo cuidan cuando pueden, pero apenas pueden arreglársela solos. Solo intento mantenerme, pagar mis cuentas, sobrevivir. Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad y lo miró con los ojos marrones vidriosos por las lágrimas. La cagué, Isen, contigo. Fui terrible. Me equivoqué. Desperdicié algo real por nada y ahora estoy aquí, rogando por una oportunidad. Por favor, necesito este trabajo. Trabajaré duro, lo juro. La habitación se quedó en silencio, su súplica flotando en el aire como humo. Isen se recostó, juntando los dedos, con la mente acelerada. Ya no se sentía triunfante, solo una extraña y densa mezcla de lástima y algo que no podía identificar. La vida tenía una forma de cambiar el guión, ¿no? 4 años atrás, ella lo había destrozado, dejándolo con el corazón hecho pedazos. Ahora estaba sentada allí, humillada, rota, pidiéndole que le lanzara un salvavidas. Podía ver la desesperación en ella, las ojeras, el peso de una vida que se había desmoronado más rápido de lo que ella podía reconstruirla. Quería decir que sí, en parte por curiosidad, en parte por una vieja y obstinada lealtad de la que no podía desprenderse. Pero sabía que ella no era la más adecuada, ni mucho menos. El departamento necesitaba una estrella de rock, no una historia de redención. Esto ya no eran solo negocios, era personal. Perdido en recuerdos y en interrogantes, Isen miró por la ventana la ciudad que había abajo, el mundo que había conquistado mientras el de ella ardía. La vida tenía sus altibajos, claro, pero ahora tenía que decidir cuál sería su siguiente capítulo, y vaya si no era una decisión difícil. Isen permaneció allí sentado mucho después de que la súplica de Scarlett se hubiera apagado en el bullicio de la oficina, tamborileando lentamente con los dedos sobre el escritorio. La decisión lo carcomía. ¿Venganza o piedad? Una parte de él, la parte magullada y amargada que aún recordaba cómo se había cerrado la maleta de golpe, quería despedirla con un seco, gracias, pero no, gracias. Que saboreara el rechazo que él se había tragado 4 años atrás. Que volviera a arrastrarse hasta encontrar lo que fuera. Pero la otra parte, la que se había reconstruido de la nada, la que sabía lo que era llegar a fin de mes, no podía soportar la idea. Había luchado demasiado para convertirse en el hombre que era ahora. Convertirse en un vengador insignificante como Robert Harrison le parecía como si el pasado le hubiera dado una victoria que no merecía. Volvió a hojear el currículum, el genio de Mia con los datos, la chispa creativa de Jake, la influencia de Priya. Y luego Scarlett, un endeble mosaico de trabajos esporádicos y proyectos a medias. Ella no encajaba allí, no en el mundo despiadado del equipo de marketing de Pinnacle Dynamics. Sus habilidades eran superficiales, su experiencia, un susurro comparado con el rugido de los demás. Contratarla para un trabajo en redes sociales sería caridad, un flaco favor al departamento que había construido con sangre y agallas. ¿Pero despedirla por completo? Eso también estaba mal. Isen mantuvo la voz tranquila, profesional pero no fría. La cuestión es la siguiente, Scarlett. Miré tu currículum, vi lo que tienes. No es lo suficientemente bueno para un puesto de marketing, ni de lejos. Es a eso a lo que te enfrentas. Deslizó la pila de currículums por la mesa, dejándole ver los nombres, las credenciales, el peso de la competencia. Tienen años de duros resultados. Puede que tengas potencial, pero no tienes la trayectoria. Su rostro se ensombreció, un rubor le subió por el cuello, pero él levantó la mano. No he terminado. No digo que no rotundamente. Hay un puesto de analista junior de nivel inicial. Es un trabajo duro, entrada de datos, informes, salir a tomar un café si alguien está desesperado. Sin glamour, sin beneficios. Solo lo suficiente para sobrevivir, nada más. Empezarás desde abajo. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Si demuestras tu valía, si realmente la demuestras, en 6 meses, consideraré ascenderte. Aquí tienes una oferta. ¿La tomas o la dejas? Scarlett lo miró fijamente, con los labios ligeramente separados y luego apretados en una fina línea. Era un desastre por dentro,
la vergüenza y la ira retorcidas en un nudo que no podía desatar. ¿Analista? Fue una bofetada, un descenso de la vida que una vez había imaginado, de la princesa que había sido. Había entrado esperando un salvavidas, una oportunidad para recuperar algo de dignidad, y allí estaba Isen, agitando a esa patética criatura. El hombre al que una vez había llamado perdedor ahora se alzaba sobre ella, tranquilo e intocable, entregándole el trabajo. Una universitaria se habría reído. Fue un dolor profundo, la humillación se le caló en los huesos. ¿Pero qué opción tenía? Las facturas se acumulaban, la guardería de su hijo estaba sobrepagada y la ayuda de sus padres apenas cubría la compra semanal. No podía irse, no de esto, no cuando era la única puerta que seguía abierta. Algo más brillaba bajo la amargura, un arrepentimiento agudo y pesado. Lo había rechazado por un espejismo y ahora el mundo se había puesto patas arriba. Él se había levantado, ella había caído, y sin embargo, enterrada bajo los escombros de su orgullo, había una pequeña chispa de esperanza. 6 meses, una oportunidad para demostrar su valía, para lograr algo mejor. No era mucho, pero era algo. De acuerdo, dijo finalmente, con la voz tranquila, apenas ocultando el temblor. Lo acepto. Se obligó a asentir, bajando la vista al suelo, incapaz de sostener su mirada. Gracias, Isen. Él asintió de vuelta, con expresión indescifrable. Empezaremos el lunes. Liz te traerá el papeleo. Se puso de pie, con movimientos tensos, y salió arrastrando los pies por la puerta, que se cerró de golpe tras ella. Isen se recostó, exhalando lentamente. Lo había logrado, estaba a caballo entre el rencor y la generosidad, o eso se dijo a sí mismo. No era venganza, pero tampoco una limosna. Justo, firme, definitivo. La vida había repartido sus cartas y él había jugado las suyas. Solo el tiempo diría si fue la decisión correcta. Hacía tiempo que Scarlett Brooks no se había unido a Pinnacle Dynamics como una simple pieza en la bien engrasada maquinaria de Ethan Carter. El trabajo de asistente de analista junior era tan poco glamoroso como le había prometido, interminables hojas de cálculo, cafés y la monotonía ocasional de imprimir informes para reuniones a las que no la habían invitado. Lo intentó, bendita sí. Llegó puntual, con la chaqueta planchada y el moño bien apretado, pero sus esfuerzos fueron como una vela en medio de la tormenta. Sus compañeros la rodeaban, lanzando jerga como tazas de clics y embudos de conversión mientras Scarlett trasteaba con fórmulas básicas de Excel, con los dedos flotando inseguros sobre el teclado. No era estúpida, no en el sentido clásico, pero estaba verde, dolorosa y vergonzosamente. Su antigua vida había sido una burbuja blanda, colegios privados, ayudas para padres, trabajos reales que eran para otros. Ahora, a los 30, empezaba de cero, y fue una brutal llamada de atención. La primera vez que se quedó hasta tarde para terminar una tarea de entrada de datos, algo que Sarah había hecho en una hora, se quedó allí sentada, conteniendo las lágrimas, con dolor de espalda y el orgullo hecho añicos. Esto es duro, se susurró a sí misma, sola en la oficina a oscuras, hundiéndose en la realidad como una piedra. No solo estaba retrasada, estaba fuera de su liga. Isen lo observaba todo desde su posición en el piso 27, con una silenciosa satisfacción que lo invadía como un whisky bien merecido. Ver a Scarlett luchar no se debía a malicia, al menos no realmente. Era el cierre, un lazo perfecto a un capítulo que una vez creyó que lo definiría. Él le había dado este trabajo, ¿no? La había sacado a rastras del desastre de su vida cuando podría haberle dado un portazo. No soy como ella, se dijo. Una noche, tomando un bourbon en su oficina después del trabajo, pensó, no golpeo a la gente cuando está caída, y lo decía en serio. Ese noble rasgo le hacía sentir bien, como una insignia de honor que le correspondía al hombre en el que se había convertido, sensato, exitoso, por encima de las nimiedades del pasado. Sin embargo, Scarlett aún no había superado ese pasado. Un par de veces había tanteado el terreno, inclinándose demasiado al entregar un informe, esbozando una sonrisa tímida que se prolongó demasiado tiempo, suavizando su voz hasta un recuerdas cuando. Isen se apresuró a callar.
Scarlett repitió por segunda vez, con un tono duro como el acero, esto es un lugar de trabajo. Mantenemos la profesionalidad. Sin excepciones. Ella se sonrojó, murmuró una disculpa y se marchó a toda prisa, pero el dolor persistía en su mente. Casi esperaba que su historia lo ablandara, que le abriera una puerta por la que pudiera colarse. Su negativa, cortés pero firme, la había dejado completamente callada. Sola en su estrecho escritorio, rodeada del bullicio de una vida en la que no encajaba, Scarlett lidiaba con las consecuencias. Una tristeza la invadió, un dolor sordo que se agudizaba cada vez que veía el paso seguro de Isen por el pasillo o escuchaba sus bromas relajadas con el equipo. Ya lo había tenido una vez, su calidez, su fe en ella, y lo había desperdiciado. Las voces de sus padres resonaban en su cabeza, sus petulantes garantías de que Daniel era la mejor opción, que Isen no era nadie. Menudos chistes. Ahora estaban arruinados, y allí estaba ella, sobreviviendo mientras Isen prosperaba. Los odiaba por ello, se odiaba aún más a sí misma. ¡Qué idiota!, pensó, mirando la hoja de cálculo borrosa, con un nudo en la garganta. Pero no había vuelta atrás, solo este trabajo, esta rutina y una débil y frágil esperanza de encontrar algo mejor. Si te gustó la historia, suscríbete al canal. Que tengas buen humor y mucha suerte.